about the biblical view of nations. Vamos a estar hablando de la perspectiva bíblica de las naciones. If you take a colored pen and you begin reading in Genesis and go all the way through the Bible and mark every time the word nation, tribe, kingdom, Si usted fuese a tomar un bolígrafo de color y tachara o marcara cada una de las palabras desde el Génesis hasta Apocalipsis que se refieren a naciones, tribu, reino, I haven't done it in this Bible, so I can't show you, but almost every page will have multiple references to communities. no lo he hecho en esta Biblia, no se los puedo mostrar, pero prácticamente cada una de las páginas de la Biblia tendría varias referencias de color a estas palabras. And so it makes it clear that God's emphasis from the very beginning, Genesis chapter 1, multiply, fill the earth, and create cultures. Y así esto nos permite ver de una manera muy gráfica que la intención original de Dios fue esta multiplicación de las personas para que crearan culturas. All the way to the end of Jesus' life, reach every creature, disciple all nations. Y esto lo vemos en toda la historia, inclusive cuando llegamos a Cristo y nos da el mandato de alcanzar toda criatura y discipular todas las naciones. To the end of Revelation, También lo vemos hasta el final en where Apocalipsis, gathered before the throne of God en donde reunidas ante el trono de Dios are the nations. se encuentran las naciones. Which ones? ¿Qué naciones? All of them. Todas. And so we have tended as Christians in this last century to look at the Bible from an individual standpoint. Hemos tenido la tendencia en este último siglo, los cristianos, de observar la Biblia desde una perspectiva individual. It's because our emphasis has been salvation. Y esto se debe a que nuestro énfasis ha sido la salvación. And so we're prone to look at the New Testament Por eso somos propensos a observar el Nuevo Testamento. because the subject in the main of the New Testament is salvation and evangelism and church planting. Porque el tema central en la mayoría del Nuevo Testamento es la salvación, el evangelismo y la plantación de iglesias. And nations don't get saved. Las naciones realmente no se salvan. Individuals get saved. Los individuos se salvan. Nations can be discipled. Las naciones, sin embargo, pueden ser discipuladas. They can be built on better or worse values and foundations. Pueden ser edificadas sobre valores mejores o peores, que son su fundamento. And so God's emphasis is not on the individual throughout Scripture. Sin embargo, a lo largo de la Escritura, vemos que el énfasis de Dios no está sobre el individuo, sino sobre las naciones, It's on the community. sobre las comunidades. Now, if I were in the United States or Europe, Si estuviera yo en Estados Unidos o en Europa, especially the United States, particularmente en Estados Unidos, they would struggle with understanding me ellos tendrían muchos problemas para comprenderme. because everything in the American culture is built on the individual. Porque absolutamente todo en la cultura americana se edifica sobre el individuo. How am I doing? ¿Cómo me está yendo a mí? And I don't know how influenced your country is by that culture. No sé qué tan influenciado esté su país con esta cultura americana. But if I were speaking in Africa, Pero, por ejemplo, si estuviese yo hablando en they África, would go, "Oh, finally, now we understand." la gente diría, por fin ahora comprendemos. Because their cultures are built on the value of the community. Porque sus culturas se edifican sobre el valor de la comunidad. And so everyone in Christianity today has homework to do. Es por esto que en el cristianismo de hoy toda persona tiene una tarea que Because hacer. the smallest building block of the kingdom is the individual. Porque es cierto que el ladrillo más pequeño de edificación del reino es el individuo. But the objective of the kingdom of God is a community that reveals God in how they live. Mas el objetivo de Dios es la comunidad, una comunidad que revele a Dios en su vida.
So it isn't so much how I am doing, Por lo tanto, la importancia no está sobre cómo me está yendo a mí, it's how are we doing and what am I doing to make it better. sino cómo nos está yendo a nosotros en conjunto y qué estoy haciendo yo para mejorar esas condiciones del So conjunto. Jesus says you could take the entire book Jesús dijo que se podía tomar todo este libro and summarize it in a sentence. y resumirlo en una oración. Love God with your whole heart, mind, and soul, Ama a Dios con todo tu mente, corazón y fuerza, and your neighbor y a tu prójimo as yourself. como a ti mismo. God, Dios, me, yo and the community. y la comunidad. And by neighbor, God doesn't mean other Christians. Al referirse a prójimo, Dios no quiere decir solamente cristianos. That's what the Jews thought. The Jews thought, yes, we have to help Jews. Eso era lo que pensaban los judíos. Tenemos que ayudar a los And judíos. some Protestants define community as the community of believers. Algunos protestantes definen la comunidad como comunidad de creyentes. But that is not what God is saying. Pero eso no es lo que Dios quiere decir. God is saying everyone you live with, everyone who is around you, your tribe, your nation, your... Dios quiere decir, no, se trata de todos aquellos con los que vives, tu tribu, tu comunidad, tu nación. And so when the Jews ask him, well, who's my neighbor? Cuando los judíos le preguntaron a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? They would like a small group of people. Ellos querían que Jesús se refiriera a un grupito de gente. See, who do I have to help? Ay, ¿a quién tengo que ayudar? Jesus tells them the parable of the Samaritan. Entonces Jesús les cuenta la parábola de los The del Good samaritano. Samaritan. And of course, Good Samaritan for the Hebrews is an oxymoron. There's no such thing for the Jews as a Good Samaritan. Por supuesto, para los judíos, la palabra buen samaritano, esta frase era una paradoja, porque That- ellos no entendían cómo un samaritano podía ser bueno. That would be like saying to an American, a good Muslim terrorist. Eso sería como decirle a un americano, un buen musulmán terrorista. You know, what do you mean, good? ¿Cómo que bueno? ¿Qué quieres decir? So Jesus uses the Good Samaritan to say, your neighbor is anyone you come across, even lying in the middle of the road, that has a need. Jesús dice, usando esta historia del buen samaritano, que tu prójimo es toda persona con la que te encuentres en el camino y que requiere de tu ayuda, Even if that person is a Muslim terrorist. aun cuando esta persona sea un musulmán terrorista. And I don't know if you have ever heard of Brother Andrew, who was a great launcher of evangelism globally No sé in the si- last century. No sé si ustedes han escuchado del hermano Andrés, que fue un gran precursor del evangelismo de los últimos tiempos. His book, God's Smuggler, was an inspiration to an entire generation. Él tiene un libro que se llama El contrabandista de Dios, que ha sido de gran inspiración para la iglesia. I was with him recently in South Africa, Estuve con él recientemente en Sudáfrica and he is going into all of the headquarters of major terrorist groups all over the Middle East and West Africa, East Africa. Lo que está haciendo el hermano Andrés es entrar a todos los cuarteles generales de lugares terroristas, de grupos terroristas a lo largo de África y del este. Del So every Oriente. time he leaves home, he and his wife say goodbye for the final time. Entonces cada vez que él sale de su casa, él y su esposa se despiden por última It's vez very possible he may not come back. de sus amistades porque tal vez sea la última vez And que he se goes vean. in to make friends with them. Y luego va y trata de hacer amistad con estos terroristas. What are you struggling with? What are you fighting for? Y les pregunta, ¿por qué estás luchando? What is the pain in your people? ¿Cuál es el dolor de tu And gente? he keeps offering himself to take the place of other hostages that they have. Y él se ofrece comúnmente a tomar el lugar de otros rehenes que ellos tienen en cautiverio. Well, let them go home and I'll be your hostage. Y le dice, deja que se vayan ellos a su casa y yo me quedo aquí como tu rehén. See, he understands loving your neighbor. El hermano Andrés entiende lo que significa ama a tu prójimo.
Because God has a heart for the Muslim terrorist as much as he does for the Puerto Rican Christian. Porque Dios también tiene un corazón para los terroristas musulmanes, el mismo corazón que tiene para los cristianos en Puerto Rico. Okay, because we are thinking about nations, En vista de que estamos pensando en naciones, we have to think about institutions. tenemos que pensar en instituciones. Now, people in this day and age don't like that word. A la gente en nuestros días no les gusta esa It's palabra. like a dirty word. Es como una mala palabra. Institutions. Instituciones. And Christians especially don't like that word. Y especialmente a los cristianos no les gusta esa palabra. Because the connotation for us is an organization without life. Porque la connotación que tenemos es una institución, es un organismo sin vida, Bureaucracy, burocracia, silly rules, and silly requirements. reglas absurdas, requerimientos absurdos. And many institutions are like that. Y sí, hay muchas instituciones que son así. But God created institutions. Sin embargo, Dios creó instituciones. And we have to learn to see them as God sees them Y debemos aprender a verlas como Dios las ve and redeem them. y redimirlas. We can't throw them out any more than we can throw out a bad child. No podemos desecharlas como tampoco desecharíamos a un niño que se porta mal. Okay, so in our minds, it's almost a blind spot. Entonces en nuestra mente estas instituciones son como un punto ciego. You see it most when I use the word church. Y muchas veces esto se refleja cuando utilizo la palabra iglesia. Some people think body of Christ. La gente piensa el cuerpo de Cristo. Some people think the building. I'm going to the church. Hay gente que piensa en la iglesia como el edificio al que se asiste. Almost nobody thinks of the denomination, Poca gente piensa en la denominación, the fuera, institution. en la institución. The Roman Catholics, the Baptists, the Assemblies of God. Los católicos romanos, los bautistas, las asambleas de Dios. But these are institutions. Sin embargo, estas denominaciones son And you instituciones. say, well, we're all priests. Pero tú me vas a decir, pero es que nosotros todos somos sacerdotes. Meaning we can all go to God. Esto quiere decir, todos podemos ir delante But de we Dios. are not all authorized by the institution to be a pastor, elder, deacon, leader. Sin embargo, no todos estamos autorizados por la institución a ser un pastor, un diácono o un líder. So you as an individual do not represent the church Así que usted como individuo no representa la iglesia, unless your church has sent you. a menos que su iglesia le haya enviado. Because there is individual authority and there's institutional authority. Porque hay autoridad individual, pero también hay autoridad institucional. Now you all have citizenship in a country. Todos ustedes tienen una ciudadanía de un país. You have legal rights. Tienen derechos legales. But you do not have the right to represent the president. Pero no tiene usted el derecho de representar al presidente. Because the president hasn't sent you. Porque el presidente no le ha enviado como representante. Now you may all be ambassadors of Christ. Tal vez todos ustedes son embajadores de Cristo. But you may not all be ambassadors of the Methodist Church. Pero tal vez no todos son embajadores de la iglesia metodista. Unless the Methodist Church has commissioned you to represent them. A menos que la iglesia metodista te haya comisionado para esta labor. So we have the authority in the role of the individual and we have the authority in the role of the institution. Entonces tenemos autoridad a nivel del individuo, pero también tenemos autoridad en el rol de la institución. And they're two different things. Y estas son dos cosas distintas. Okay.
Today, everybody's talking about transformation. Bueno, hoy en todo el mundo se está hablando de transformación. I would prefer we were talking about reformation. Yo preferiría que estuviésemos hablando de reforma. I personally think it's a better word, but I have no authority to require the body of Christ to use this word. Personalmente yo creo que es una palabra mejor, pero no tengo autoridad para exigirle al cuerpo de Cristo que la use. Because reform is technically more correct of what we're trying to do to institutions. Porque la palabra reforma es un término que técnicamente es más correcto con lo que queremos hacer con las instituciones. Transform has this kind of emotional, spontaneous, individual experience connotation. La palabra transformación tiene en cambio una connotación de una transformación instantánea, un cambio sentimental a nivel del individuo, una experiencia It sounds very exciting. emocional, y todo esto suena muy And emocionante. believe me, there is nothing exciting about reforming an institution. Pero créanme, no hay nada emocionante con reformar una institución. It is boring as all get out. Es lo más aburrido del mundo. Wilberforce, the Englishman, spent his entire life trying to change one law. William Wilberforce luchó toda su vida para cambiar una sola ley en Inglaterra He did not succeed, y no tuvo éxito, but he found a loophole. pero sí tuvo un estrado He made it illegal to make money on slavery. que le permitió hacer que la esclavitud, que fuese ilegal, lucrarse de la esclavitud. So everybody quit. Entonces esto obligó a que todo el mundo deje el negocio. But in his entire life, he could not succeed at making slavery illegal. Pero durante toda su vida no logró conseguir que la esclavitud en sí fuese ilegal. Now, when we look at the individual in the Bible, we see very exciting in time and space moments of being used by God. Cuando vemos a los individuos en la Biblia, vemos estos momentos emocionantísimos en que seres humanos en tiempo y espacio son utilizados por Dios. And we imagine E imaginamos, that transforming nations is kind of like an action movie. imaginamos que el transformar naciones va a ser como una película de acción. But if you take all of the exciting days out of Joseph's life, Pero si tú empiezas a sacar todos esos días emocionantes que tuvo José en su vida, all the exciting days out of Daniel's life, todos los días emocionantes en la vida de Daniel, maybe they had a couple of weeks of excitement. tal vez lleguen a una semana de emoción. Solamente. What are they doing in between? ¿Qué hacía esta gente en el interín? They're going to work, Iban a trabajar. doing what their job requires, Hacían lo que su trabajo les exigía. working faithfully, seeing very little change, Trabajaban fielmente y veían muy poquito but cambio, preparing for a moment in time when God can move. pero preparándose para ese momento en la historia en el cual Dios pudiera moverse. Now, you have to realize as a generation, you are addicted to the adrenaline of experience. Bueno, nosotros tenemos que entender que hoy en día hay una generación adicta a la adrenalina. This makes you enormously good at evangelism. Y esto sirve mucho para el evangelismo, And enormously unfit for nation discipleship. pero no encaja para nada en el discipulado de las naciones. That's why youth are so successful Es por eso que la juventud tiene tanto éxito in evangelism. en el evangelismo. And so uninterested Y tan poco interés in institutions. en las instituciones. Now, what you have to realize is fast-paced excitement Lo que tenemos que entender es que esta emoción de altas revoluciones, as a daily adrenaline dose como dosis diaria de adrenalina, will lead you to admire the enemy.
Lo que va a hacer es que empieces a admirar al enemigo. because he's all about buzz. Porque al enemigo lo que está es He's en all esta about show. excitación, en este show He's all about experience. y en experimentar. And as you begin to get a better, clearer picture of Jesus, Y a medida que empiezas a formar en ti una imagen mejor de Cristo, he's a little boring. vas a pensar que es un poquito aburrido, He moves slowly. que se mueve lento. He waits 2,000 years to even come Esperó 2000 años para venir al mundo, the second time. es la segunda vez. He works as a carpenter until he's 30 years old Trabajó como carpintero hasta la edad de 30 años, in a small town. en un pueblito pequeño. And yes, he has 3 years of excitement, Por supuesto, tuvo 3 años de gran emoción and then he's dead. y después se murió. And of course, 3 years of excitement might do that to you too. Por supuesto, 3 años de intensa emoción también te pueden matar a ti. I have personally tried to stay excited for many years, and then I spent 2 years in bed. Yo personalmente traté muchos años de mantenerme en esa emoción y después tuve que pasar 2 años en So cama. unless you're planning to be sick or dead, you need to learn to live at a little bit different pace. Así que si al menos que no estés planeando una enfermedad o la muerte, más te vale que bajes el nivel de And what was intensidad. Jesus doing for those 30 years? ¿Qué hizo Jesús en esos 30 años? Well, for the last 20, Bueno, en los he últimos was getting 20 up, se levantaba de la cama, eating breakfast, desayunaba, and if it was Sunday, because he's Jewish, remember, he's going to work. y si era domingo, porque acuérdate que era judío, iba a trabajar. What is he doing at work? ¿Y qué hacía en el trabajo? He's building things. Edificaba cosas. What is he doing with the things he builds? ¿Qué hacía con las cosas que hacía? He sells them. Las vendía. How does he get his money? ¿Cómo conseguía dinero? He makes a profit from his business. Obtenía una ganancia de su negocio. What does he do in the afternoon? ¿Qué hacía en las tardes? He eats lunch. Almorzaba. I don't know, he's in the Middle East. He might take a nap. No sé, estaba en el Medio Oriente, a las finales también tomaba un descanso, una siesta. And then he goes back to work Luego volvía a trabajar until it's supper time. hasta que llegaba la cena. What does he do in the evening? ¿Y qué hacía en las noches? He hangs out with friends. Salía con los amigos, He visits family. visitaba a la familia He goes to bed. y se iba a dormir. Ooh. That's it? Nada más, Yeah? ¿sí? Well, he reads his Bible a lot. Bueno, sí leía bastante la Biblia. See, so the problem is we don't really want to be like Jesus. El problema es que realmente no queremos ser como Jesús. We really want a rock star life. Lo que queremos es la vida. Queremos la vida de una estrella de rock. Well, go ahead. Bueno, échala encima. But God's not going to be able to use you very much. Pero Dios no te va a poder usar mucho. Not unless you understand No, al menos que that your entiendas rock star existence is pretty mundane on a day-to-day basis. que tu existencia como estrella de rock es muy mundana. Why do you think they do drugs? ¿Por qué crees tú que se drogan? They're bored. Porque están aburridos. Okay. So we have to have our thinking reformed Bueno, necesitamos reformar nuestro pensamiento. because for over 100 years we have been thinking always of the individual Porque durante los últimos 100 años hemos estado pensando en el individuo and solamente. for the last 40 years of the Holy Spirit excitement of being used as an individual. Y durante los últimos 40 años, la presencia del Espíritu Santo ha sido como una experiencia emocional individual. And God does that.
He Dios gives you también some exciting, tangible moments. te da momentos tangibles de gran emoción. Mine were all before I was 40. Todos mis momentos grandes de emoción llegaron antes de los 40. And I loved them. Y me fascinaron. But they go the way of youthfulness. Pero se van también con la juventud. Because at the end, it's who finishes the race. Porque se trata realmente de cómo terminas la It's who carrera. plows that field every year. De quién realmente ara el terreno todos los años. Who keeps putting seed in the ground. El que continúa poniendo semilla en Water la on tierra. the seed. Echándole agua. And maybe in your lifetime, you get a glimpse of what is being accomplished. Y tal vez, quién sabe si en tu periodo de vida llegues a tener un pequeño vistazo But de what cómo has será to motivate you el conseguir la meta. Pero ¿qué es lo que te motiva? is the excitement of daily communing and working with God. Lo que te motiva es la emoción de la vida diaria y de trabajar mano a mano con Dios. And nobody else sees that. Y nadie más ve eso. It's your personal intimacy Es esa intimidad personal that makes any drug of choice look like candy. lo que hace que cualquier droga se vea como un caramelito. Okay, now we're talking about transformation or reformation in many different ways. Bueno, estamos hablando de transformación o de reforma en muchos sentidos. Some use the concept of 7 mountains. Algunos utilizan el concepto de los 7 montes o montañas Some, you can look that one up on the internet. y pueden buscarlo en internet. Some use the phrase 7 gates. I heard that in Singapore this last Otros year. utilizan, por ejemplo, en Singapur escuché la frase 7 puertas. Some will talk about it as 6 marketplace vocations. Otros hablan de las 6 vocaciones en el mercado. Some will talk about it as 4 spheres of authority, Otros de las 4 esferas de autoridad. or 6 or 7 or 8 domains. O de los 6, 7 dominios. It doesn't matter. We're all talking about the same thing. No importa, estamos hablando de lo mismo. But we are emphasizing different parts of it. Simplemente enfatizamos distintas partes de lo mismo. Okay, so my organization has 7 domains, spheres, mountains. Bueno, la forma en la que yo he organizado tiene 7 esferas, dominios, montes. I have 8 Yo tengo 8. because I separate science out from business. Porque yo dividí la ciencia del negocio. Now, if you're talking about the strategy of business, you have to have research and technology. Por supuesto, si estamos hablando de la técnica de un negocio, vas a tener que acudir a la investigación y a la ciencia. The future of business is always in the lab and the research of today. El futuro de los negocios siempre está en el laboratorio, en las investigaciones de hoy. But if you talk about the institution of business Más si hablamos de la institución de los negocios, over against the domain of science, en contraste con el dominio de la ciencia, they are governed by God by different laws. estas dos cosas son gobernadas por Dios por leyes distintas. Okay, so I split it out. Por lo tanto, esa fue la razón por la que yo le dividí. So you need to know I'm probably as familiar as anyone in the world with all of the teaching that's going on in the world about this. Probablemente ustedes están familiarizados con toda la enseñanza que hay acerca de estas dos cosas en el mundo de hoy. And I can tell you there's no competition. We're all talking about the same thing. Y les garantizo, no hay competencia, estamos hablando de lo mismo. But some of us are looking at the ear of the elephant, some of us are looking at the tail of the elephant, some of us are looking at the trunk of the elephant. Algunos estamos viendo la trompa del elefante, otros la oreja, otros la cola, But it's an elephant. pero es un elefante. Okay, now the foundations for all biblical thinking
Ahora, las bases de todo pensamiento bíblico are in the law and the prophets. están en la ley y los profetas. How do I know that? ¿Cómo lo sé? Because Jesus says they are. Porque Jesús lo dijo. Jesus says in Matthew 5, I have not come to eliminate the law and the prophets, I've come to build on them. Jesús dijo en Mateo 5, no he venido a eliminar a los profetas ni a Moisés, sino a edificar sobre ellos. The only scriptures the apostles taught from were the Old Testament. Las únicas escrituras de las cuales usaron los apóstoles están en el Antiguo Because the Testamento. New Testament will not be compiled for almost 300 years after Jesus is resurrected. Porque el Nuevo Testamento no se compiló sino hasta 300 años después de la resurrección de Jesús. So when Paul says to Timothy, all scripture is essential for solid doctrine, Entonces, cuando Pablo le dijo a Timoteo, toda escritura es esencial para tener una sana doctrina, he is talking about the Old Testament. se refería al Antiguo Testamento. Now you can add the New Testament, Claro, podemos añadir el Nuevo but you can't Testamento, eliminate the Old Testament pero no se puede eliminar el Antiguo Why? Testamento. ¿Por qué? because Jesus tells you you can't. Porque Jesús mismo te dijo que no se puede. Okay, so the most difficult job in biblical thinking, Entonces, el trabajo más difícil en el pensamiento cristiano, and every Jew and every Gentile Christian in the Bible is struggling with this in the New Testament. y todo cristiano gentil o judío tiene esta lucha, como lo vemos en el Nuevo Testamento, Is how do we marry the old and the new? es esta cuestión, ¿cómo casamos lo viejo con lo nuevo? And it's hard work. Es un trabajo difícil, But until you've done it, pero hasta que no lo hayas hecho, you have no idea what Jesus is talking about. realmente no tienes idea de lo que Jesús quiere decir. And if you have the New Testament without the Old Testament, you are more mystic than you are Christian. Si tienes el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, eres más místico que cristiano. Okay, well, in fact, Christianity in the 21st century is more mystic than it is biblical. Bueno, realmente el cristianismo del siglo XXI es más místico que realmente cristiano. That's why we don't know what to do with it on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Es por eso que no sabemos qué hacer con el cristianismo el lunes, el martes, el miércoles, hasta el viernes. Okay, but we Sábado. don't go back to the Old Testament to discover how can we be righteous. No acudimos al Viejo Testamento para descubrir cómo podemos ser justos. Because righteousness is given to us by the shed blood of Christ. Porque estas vidas de justicia nos han sido concedidas con la sangre de Cristo. By the blood of Christ, we are made righteous. Por medio de la sangre de Cristo hemos sido hechos justos. We go back to the Old Testament to discover what are the values we should be living by. Por eso no vamos al Antiguo Testamento para entender la justicia, sino vamos al Antiguo Testamento para entender los valores sobre los cuales tenemos que vivir. You say, well, Jesus doesn't tell us anything in the New Testament about voting and politics. Por eso Jesús no dice nada en el Nuevo Testamento de cómo se debe votar en la política. Well, he says a few things, Bueno, dice unas cositas mostly confirming what Moses has already taught us. que básicamente confirman lo que Moisés I ya mean, había why would enseñado. Jesus repeat everything Moses and the prophets have said? ¿Por qué iba Jesús a repetir todo lo que Moisés y los profetas ya habían dicho? Newsflash. Noticia de última hora. Jesus really does expect you to read the book. Jesús sí espera que llegues a leer todo este libro. The whole book. Todo el libro. Not the bits and pieces that you love so well. No solo los pedacitos que te gustan tanto. And you will never understand God's thinking by applying 1 hour a week to it in church. No vas a entender realmente cómo Dios piensa solamente aplicando 1 hora de estudio en la iglesia a la Biblia. So don't plan to say to Jesus, well, you know, I didn't read it and my pastor never spoke on it.
Tú no puedes decirle a Jesús la excusa, es que sabes que yo nunca lo leí y el pastor nunca lo This explicó. sounds impressive to your friends, but it is not impressive to Jesus. Eso puede impresionar a tus amigos, pero a Jesús no You le say, hace I don't chiste. have time. Le vas a decir, ay, es que no tuve Look, tiempo. I'm dyslexic. Mira, yo soy I didn't disléxica read a whole book until I was 23 years old. y no pude terminar de leer un libro completo sino hasta los 23 15 años. minutes a day, 15 minutos por día. 3 or 4 chapters. 3 o 4 You capítulos. can get through this whole book every 18 months. Y puedes terminar toda la Biblia en 18 If meses. you're slow, Si eres lento. okay, so you've been warned. Bueno, ya te advertí. We are not pushing forward to take control of our nations. Nosotros no estamos presionando para tomar control de nuestras naciones. Control is not a kingdom of God value. Porque el control no es un valor del reino de Dios. It's an earth value. Es un valor terrenal. We are wanting to push forward as the body of Christ in our nations to serve our nations into a better quality of life. Lo que tenemos que presionar como cristianos es llegar a servir nuestra nación para poder permitirle gozar de mejor calidad de vida. We want to do that Deseamos hacerlo because as we do it, they can see who Jesus is. porque mientras lo hacemos también le mostramos a la nación quién es Jesús. Not just hear about him. No solamente los hacemos escuchar de Jesús. They can see what Jesus means by justice. La gente podrá ver a qué se refiere Jesús con justicia. And it moves them towards desiring to know God. Y esto hará que la gente desee llegar a conocer a Dios. So discipling the nation is evangelism. Entonces, discipular naciones es evangelismo. It's just a slower, deeper, more methodical method. Sin embargo, es un método más lento, profundo, más metódico. We work together. Y estas cosas trabajan juntas. In the beginning of this emphasis on nations, En el inicio de este énfasis a las the naciones, struggle has been for Christians sitting in churches to even think that God might be interested in government. la gran lucha ha sido convencer a los cristianos que están sentados en la iglesia que tal vez a Dios sí le interesa el gobierno. Because in my generation, this is just secular, and hey, it's all going to hell, and get everybody saved, and Jesus come back. Porque en mi generación todo esto que tenía que ver con el gobierno era del diablo, era del mundo, se iba a ir al infierno y lo mejor era esperar a que Cristo venga. So literally, my mission has been sitting looking at these 7 or 8 domains for over 20 years. Entonces realmente mi trabajo ha sido sentarme, observar, analizar estas 8 esferas de la sociedad. Going, I don't think I get it. Y pensar, ay, es que todavía no lo entiendo. Okay, but now the danger is changing. Sin embargo, el peligro de hoy está cambiando. This is exciting and terrifying. Y esto es emocionante, pero a la vez All over the world, aterrador. Christians are beginning to get it. Alrededor del mundo los cristianos están empezando a entender And esto. now the danger is they want to go over here and get all of these vocational domains and churchize them. Ahora el peligro es que ellos traten de agarrar todos estos dominios y meterlos a la iglesia. Let's do business in church. Vamos a hacer negocios en la Let's iglesia. start a political party in the church. Vamos a empezar un partido político aquí en la iglesia. Let's do banking in churches. Vamos a hacer banca en la Let's start a iglesia. church construction company. Vamos a hacer una compañía de construcción en la iglesia. Gosh. I don't know which one's worse. No sé qué sería peor. They are both terribly, terribly diluted versions of what God wants to do. Ambas cosas son versiones bien corruptas de la intención de Because Dios. God creates the institution of the ecclesia Porque Dios creó la institución de la iglesia separate separada from the institution of governance
and from the institution of business and family. De la institución de la familia, del gobierno. Your pastor is not your father. Tu pastor no es tu padre. Your pastor is not your president Tu pastor no es tu or presidente, political leader. ni tu líder político. Is your pastor your boss? ¿Será tu jefe el pastor? Well, that's possible, but it's fraught with conflict. Bueno, puede ser, pero eso traería también mucho conflicto. And we'll talk about that when we get to economics. Y ya hablaremos de eso cuando nos refiramos a la economía. Think of it as roles. Vamos a pensar a nivel de roles. You're a son. Tú eres un hijo, You may already be a father, probablemente ya te convertiste en padre and you may be president of your country. y tal vez a la vez seas presidente de tu país. You may be a daughter, a mother, and president of your country. Quizás seas hija, madre y presidenta de un país. When you leave your day job at the Capitol A medida que tú vives tu vida diaria en el Capitolio and you go home to your children, y luego vas a casa a tus hijos, you have to change hats. tienes que cambiar de sombrero. I'm the president of the country and you will do what I told you to do. Yo soy la presidenta del país y van a hacer lo que yo les diga. Doesn't work with your 5-year-old. Eso no va a funcionar con tu hijito de 5 años. It's scary. Da miedo pensarlo. And that's why so many pastors and missionaries' children have so many problems, because they couldn't change the hat from pastor to father, pastor to mother. Y ese es el problema que han tenido muchos hijos de pastor y de misioneros, porque sus padres no han podido cambiar de rol, de pastor a padre. But you may have all of those hats in your closet at the same time. Pero el hecho es que puedes tener todos esos sombreros en tu closet al mismo And tiempo. there's nothing wrong with any of them. Y ninguno de esos sombreros está mal. But they are different roles Simplemente son roles distintos, with different authority con autoridades and distintas different ways God governs. y con formas distintas en las que Dios gobierna. And you have to remember which one you're functioning as. Y vas a tener que recordar en cuál de esos sombreros estás. See, at my age, I have inherited a new hat. A mi edad yo he heredado un nuevo sombrero. I am gray Tengo canas. and therefore granny. Por lo tanto, soy abuelita. And everywhere I go, people treat me differently. Y a todos lados donde yo voy ahora la gente me trata diferente. Sometimes I like it. A veces me gusta, Sometimes I don't. a veces no. Because I am not your grandmother. Porque yo no soy la abuela de nadie. I'm not even a grandmother, Ni siquiera soy literalmente but I'm abuela. a great aunt. Lo que sí soy es una tía bisabuela. But that's only Mis to tías. 6 or 7 people, all who live in the United States. None of them are here. Pero esa relación la tengo con 7 personas, todas vivan en Estados Unidos, ninguna está aquí. And never make the mistake of treating an old president like he's your grandfather or your grandmother. Nunca cometas el error de tratar a un presidente que ya es anciano como tu abuelito. Okay, so what we're looking at, if you want to categorize it, Entonces, ¿a qué estamos observando? Vamos a establecer categorías. we're looking at the institutions God has created. Estamos observando las instituciones que Dios ha creado We're looking at the authority God has given them. y a la autoridad que Dios le ha dado a cada We're institución. looking at the laws by which God has created them to function. Estamos observando las leyes bajo las cuales Dios les ha ordenado que deben funcionar. None of our institutions are working appropriately. Ninguna de las instituciones que tenemos hoy está operando correctamente. But God has an ideal. Pero Dios sí tiene un ideal. It is possible politically to know where we want our country to go. Y sí es posible que políticamente sepamos hacia dónde queremos llevar nuestro país. The objective for Wilberforce is destroy slavery. El objetivo de Wilberforce fue acabar con la esclavitud. How? ¿Cómo? Any way you can that is not more immoral than slavery itself. Como sea que se pueda, siempre que no sea más inmoral que la misma esclavitud. We can't know the strategy.
Puede que sepamos la estrategia. We can only understand God's objective. Tal vez no sepamos la estrategia, pero sí entendemos el objetivo And de then we Dios. work with the Holy Spirit in our circumstances to move towards that objective. Y podemos trabajar con el Espíritu de Dios en medio de nuestra circunstancia para alcanzar el objetivo. Now, again, this is not a way we like to think. Bueno, no nos gusta pensar muchas veces The en word estos justice términos. La palabra justicia in Hebrew en hebreo means proper order, significa el orden correcto. meaning the proper authority Esto quiere decir la autoridad apropiada in the proper institution, en la institución que le corresponde, executed in the proper way. ejecutando en la manera correcta. This does not perfect the world. Esto no quiere decir que el mundo será perfecto. It puts it in proper order. Solo lo pone en el orden que debe estar. Sin is still present. El pecado aún estará presente. There is no perfection for our nations until Jesus returns. No habrá perfección en nuestras naciones sino hasta que Cristo For vuelva. heaven's sakes, you aren't even perfect yet, and you're saved and filled with the Holy Spirit. Ni siquiera ustedes son perfectos y son salvos y llenos del Espíritu Santo. How can imperfect human beings ¿Cómo es que seres humanos and imperfectos imperfect Christians y cristianos imperfectos disciple a nation into perfection? discipulen una nación hasta hacerla algo perfecto? We can't. No se puede. God's objective is not perfection. El objetivo de Dios no es la perfección. God's objective is an increasing light of revelation of who He is. La intención de Dios es una luz en aumento que revele su persona.